Bien, regresamos con Pedro Pablo Kuczynski, estamos conversando sobre economía y un poco de política. Hablando de economía, el ritmo de desaceleración se ha comenzado a marcar un poco más, ¿no? Durante el quinquenio del doctor Alan García se creció casi a un promedio de 7%. En el primer año del presidente Humala caímos a 6,5% y este año estaríamos entre 5, 5,5% en el mejor de los casos. Si hay dos variables que predicen el crecimiento económico, no sé si concordarás conmigo, son básicamente las instituciones y la productividad. Así es. Y en cuanto a instituciones, eso parece un nudo gordiano porque está en manos de una clase política que sinceramente no da la altura, no da respuestas, están en otra. Claro. ¿Cómo se te ocurre que podríamos romper ese nudo gordiano? Bueno, yo diría que para las instituciones un nuevo gobierno tiene que empezar diciendo, bueno, vamos a cambiar esto, esto, esto y esto. Como gesto simbólico, por ejemplo, es simbólico nada más, se puede empezar reduciendo el número de ministerios. Tenemos 19 ministerios, que sean 10, ¿no? Eso, claro, va a haber un chillido tremendo, protestas, pero tenemos que simplificar, simplificar, simplificar. Yo veo, por ejemplo, en el tema del agua potable lo complicado que es hacer un proyecto que la gente local lo puede hacer si tiene alguna asistencia técnica. Y la productividad depende de la educación, ¿no? Y ahí pues la informalidad laboral hace que los sueldos sean bajos y que por consiguiente no se invierta suficiente en equipos que mejoren la productividad. O sea, está claro lo que hay que hacer. Quisiera retornar un minuto a instituciones para preguntarte por la administración de justicia, que es un componente esencial de las instituciones, porque a través de ellas es que tú proteges la propiedad privada, que es el primer incentivo que uno tiene a hacer mejor con sus recursos las cosas. Y por otro lado, a resolver las diferencias, que a veces nacen no porque uno haya querido hacer necesariamente el mal, sino porque a veces hubo un malentendido. Y eso lamentablemente no calza en el mandato del Ejecutivo. ¿Cómo hacemos para mejorar un Poder Judicial que hace agua como una coladera por todos lados? Yo la verdad es que estoy bien perplejo sobre lo que hay que hacer, ¿no? Porque hace 10, 12 años yo les di un aumento bien grande a los jueces pensando que eso iba a mejorar la situación y parece que no fue así, ¿no? Entonces yo diría hay que simplificar las leyes, hay que tener grupos móviles de jueces, porque si un juez vive en una ciudad y falla en un sentido que es impopular, lo matan. Voy a sonar hiperliberal, pero no lo hago por liberal, sino por tratar de producir algún tipo de idea práctica. ¿Qué pasa si nosotros le otorgamos a, por ejemplo, los arbitrajes una condición un poco más de jurisprudencia, en el sentido que una vez que termine un arbitraje no vuelva a ser revisado en el Poder Judicial, recortas ahí? Y la otra, que las empresas se puedan ir a litigar a entornos internacionales. Entonces, las empresas grandes que lo puedan pagar lo van a hacer, las medianas y las pequeñas podrán hacer tal vez algún tipo de consorcio para pagar en conjunto algún tipo de arbitraje privado. En otras palabras, hacer un shock por el lado de oferta, ¿no? Salir de la maraña del Poder Judicial peruano, mientras que eso se recomponga por competencia externa. Bueno, yo creo que eso puede ser una fórmula. Otra cosa es que tampoco tenemos suficientes jueces en el Perú ni policías. O sea, tenemos 700 jueces para un país de 30 millones. Tenemos 95,000 que siguen policías. Trabajando todos con papel y lápiz. Claro, o sea, uno entra a un juzgado, a la oficina de un juez, hay rumas de papeles. Medio Amazonas en Tala para hacer eso. Así es, yo creo que hay que modernizar todo eso. En medicina sí se ha empezado a modernizar, pero en el sistema judicial no, y tenemos una mentalidad de derecho romano, ¿no? No de casos.
y eso también es bien engorroso. Claro. Respecto a la productividad, quería hacerte una pregunta que viene a un chisme, si lo puedo llamar de esa manera. Dicen que en Perú varias veces se ha tratado de hacer este estudio famoso de productividad con McKinsey, que lo ha hecho en Brasil y en tantos otros países, y que no termina costando tanto. ¿Has escuchado alguna vez hablar de ese estudio? Y si sí, ¿por qué no se ha hecho? Porque es un estudio muy profundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema de la productividad en el Perú, a pesar de todos los defectos educativos, etcétera, el crecimiento de la productividad, como partíamos de una base bajísima, ha sido uno de los más altos del mundo hasta hace recientemente. Recientemente empezó a aplanarse la curva del Todavía no crecimiento. recuperamos la productividad total de factores del año 76. Así es. Y el ingreso por habitante del año 70, en términos reales, se recuperó en el año 2003. Sí. O sea que perdimos 33 años, ¿no? Yo creo que eso es un poquito en lo que hay que pensar si queremos promover mejor productividad. Estudios, bueno, que se hagan los estudios, pero para tener productividad, mejor educación, mejor entrenamiento, más equipos. Más competencia, menos regulaciones laborales, ¿no? Bueno, ahí tenemos regulaciones de primer mundo y productividad de tercer mundo, ¿no? Y en el fondo deberíamos abrir el mercado laboral, porque el mercado laboral moderno en el Perú es solo el 40% del total, el otro 60% no tiene ni regulación ni nada. Que está ambientado además en una economía agrario, industrial y no terciaria como es el día de hoy, ¿no? Claro, pero estamos llegando, poco a poco estamos llegando. O sea, yo soy optimista, yo creo que hay que, sin embargo, meterle mucho más a educación, sobre todo educación tecnológica. Claro. Deberíamos, a partir de tercero de media, darle la opción a los jóvenes a hacer una educación tecnológica en un lugar con un directorio privado que les ayude después a conseguir trabajos relevantes. Hoy en día en el TecSub, Senati están haciendo un muy buen trabajo, habría que copiar esas experiencias. Hay que expandir eso. Correcto. Mucho más, ¿no? Muy bien. Pero Pablo, se me acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo por esa conversación. Un placer como siempre. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.